El día de hoy vamos a terminar el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que hemos estado analizando hace ya bastante tiempo. Y nos están quedando 3 capítulos para finalizar el estudio sistemático de este libro. Ahora, recordar siempre que la importancia de este libro es una importancia para nosotros en el sentido de gratitud principalmente a Dios por causa de qué o de qué hemos sido librados. Más adelante va a decir, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, que somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva uno de los beneficios de esa primera resurrección es no pasar por este periodo de 7 años que le espera al mundo. Por lo tanto, esto es lo que nos tiene que impulsar también a vivir vidas que santificadas en el Señor, centradas en su voluntad, con capacidad de servir, y como lo dije el domingo también, tenemos una sola vida para servirle al Señor en este plano, en esta tierra, ¿no es cierto? La vida eterna será otra etapa, y la mejor forma de invertirla o de gastarla, como dice también la Escritura, es siendo fiel al Señor, en el lugar donde Él nos ha puesto, ¿Estamos? Capítulo 19, última sección. Recordamos brevemente, ¿no es cierto?, que este capítulo 19 lo dividimos en 3 partes. Primero, las alabanzas en el cielo. Había una alegría muy grande en el cielo, un gozo gigantesco por varias razones. La primera de ellas es porque se había completado el círculo de la salvación, se había instaurado la justicia plena y porque el dominio de Dios nuestro Señor se ha concretado en su totalidad. Recuerden que hasta hoy, ¿no es cierto?, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, dice que tiene un dominio sobre la potestad del aire. Por supuesto que es un dominio limitado, es un dominio delegado, pero tiene un dominio. En este instante o en este momento, ¿no es cierto?, Dios va a tomar el control de todo, y por supuesto porque ha llegado este evento maravilloso que son las bodas del Cordero. Y dijimos que esta cena de las bodas, que es la segunda parte, o la segunda sección de estudio, por supuesto que todo estaba enmarcado dentro de un concepto cultural de la boda judía. El novio es Jesús, la novia es la iglesia. Y cuando hablamos nosotros, de la boda, estábamos hablando principalmente o casi exclusivamente de la ceremonia íntima que en el judaísmo se practicaba cuando el rabino sellaba la unión, ¿no es cierto? Y normalmente estaban solamente los padres del novio y de la novia. Sin embargo, la cena de las bodas ya estamos hablando de que era la celebración de esto, que podía durar 1 o más días dependiendo de los recursos de los novios. Y esa cena estaban los invitados, ¿no es cierto? Y dijimos que los invitados, según la Escritura, son todos los santos del Antiguo Testamento, más todos los santos del tiempo de la tribulación, gran tribulación, que murieron y fueron llevados al cielo, ¿ya? Que no son parte de la novia. La novia de Cristo es desde Hechos 2 hasta el rapto. Esa es la novia de Cristo, la iglesia. ¿Estamos? Y, por supuesto, la segunda venida, que viene desde Apocalipsis 19, 11 al 21. La tercera y última parte. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis
carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bien. Entonces, ahí tenemos la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo, y vemos que la palabra se encuentra en varias partes y en varias formas verbales del idioma griego. La más común es la palabra optomai, que está en Hebreos 9, 27, 28. Recuerdan que es cuando dice que el Señor aparecerá por segunda vez, el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez, pero ya no en relación con el pecado, sino que para salvar a los que le esperan. Entonces, las palabras optomai, erjomai, que tienen la misma forma o provienen de la misma raíz verbal, significa ver algo o recibir algo, pero que necesariamente implica una visión ocular, o sea que lo vamos a ver. Que es distinto de las palabras, ¿no es cierto?, epifania o parousia, que son cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, vino, pero no lo vimos, ¿no es cierto? Entonces, pero las otras dos palabras sí tienen que ver con lo visible. Y dijimos que esta segunda venida tenía dos propósitos. El primero y el más inmediato, que vencer a la bestia, a su gobierno y a los ejércitos que se van a reunir en el Armagedón. Lo segundo es producir la liberación espiritual y nacional de Israel. Lo tercero es venganza contra los que rechazaron el Evangelio. ¿Ya? Entonces, esos propósitos se llevan a cabo en esta segunda venida. Ahora bien, esta batalla que se va a librar, que aparece descrita en el capítulo 16, ustedes recuerden que los capítulos anteriores, ¿no es cierto?, siempre hablan una especie de resumen de lo que va a suceder y que se va abriendo en los capítulos posteriores. Lo que vamos a leer en el capítulo 16 es la batalla de Armagedón, que se amplifica en el capítulo 19. Capítulo 16, versículo 12 al 16. Apocalipsis 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón, o el nombre Armagedón, como dice ahí, ¿no es cierto? Ar es monte, meseta, o meseta, ¿no es cierto? Y Megido es asentamiento. Entonces, es un asentamiento sobre una meseta. Eso es lo que se llama Armagedón. Ahora, esa es una foto relativamente actual de este valle del Armagedón que nos muestra una singularidad respecto a la situación actual de la nación de Israel. Israel, como ustedes saben, tiene una situación crítica en cuanto a la construcción o terrenos para poder construir casas, ¿cierto? Por eso es que normalmente se está hablando de los asentamientos y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay una escasez gigantesca de terrenos para construir y la población judía está aumentando cada día por el retorno de judíos de todas partes del mundo. Sin embargo, de manera muy increíble, este valle permanece, si ustedes ven, es una extensión gigantesca de territorio, permanece sin ser
no se levantan construcciones ahí, tampoco se ocupa mucho para la agricultura, ¿no es cierto? Y de hecho tiene una gran carretera que atraviesa todo, viene desde Jerusalén y va hacia el sur, ¿no es cierto? Pero no está construido. Los judíos tienen la capacidad de construir en cualquier parte, o sea, los terrenos, sean pedregosos, húmedos, lo que sea, ellos tienen la capacidad de construir la tecnología, ¿no es cierto?, y la voluntad de hacerlo. Pero esto es absolutamente atípico dentro de lo que podríamos pensar nosotros las políticas habitacionales de la nación de Israel. Y además, este sector del pequeño territorio de Israel no es un sector en conflicto. Es un sector completamente dominado por los israelitas, no es un sector en conflicto. Por lo tanto, no habría ninguna problema, digamos, en teoría, de hacer prácticamente una ciudad entera y más en ese lugar. Sin embargo, ahí hay otra toma, ¿no es cierto? Ese es el monte Tabor. ¿Se acuerdan cuál es el monte Tabor? El monte de la transfiguración. Es el monte Tabor. Nosotros estuvimos ahí. Entonces, ese es el Tel o el Megiddo, ¿ya? Esto es aproximadamente se han descubierto 15 estratos. El más antiguo es de la época de los cananeos, y esta zona, ¿no es cierto? Esto es grandote, ¿no es cierto? Es una verdadera ciudadela. Tiene todo un sistema de ingeniería extraordinario para la época, de cómo llevaban el agua, en fin, todo eso. Pero esta ciudadela se colocaba, o sea, era un punto crítico dentro de lo que era el dominio territorial en la época antigua, porque Megiddo está ubicado, ¿no es cierto?, al sur oeste un poco de Jerusalén, más o menos como a 50 kilómetros, y confluyen todo lo que viene del sur de Egipto, pasaba por acá, todo lo que venía del norte, de Siria o Líbano, pasaba por acá, todo lo que venía del mar Grande, que se llamaba en el tiempo de Jesús, pero que es el mar el Mediterráneo, ¿no es cierto?, también pasaba por acá, y por supuesto todo lo que venía del oriente o la Mesopotamia también pasaba por esta carretera, ¿ya? Entonces una carretera comercial, y esto, ¿no es cierto?, quien tenía esto tenía dominio sobre eso, sobre ese territorio. Ahora bien, dice, ¿no es cierto?, la palabra, primeramente en el versículo 16, dice capítulo 16, versículo 12, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Está describiendo eso, ¿no es cierto? Ahora, el gran río Éufrates, recuerden ustedes que es un río gigantesco que nace en Turquía y que va a desembocar al Golfo Pérsico, a la altura de Kuwait, y atraviesa todo el Medio Oriente y es el límite occidental de lo que se llama la Mesopotamia. Aquí de este lado está el Tigris, ¿ya? Entonces, este río dice que va a ser secado con un propósito, y ese propósito va a ser efectivamente que permita el paso de personal, ¿no es cierto?, terrestre, que va a este sector del Medio Oriente, específicamente al Valle del Megiddo que estamos viendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de soldados que van a venir de esta zona del mundo, no de las otras partes, ¿ya? Ahora bien, dicen, ¿sí? Sí. No, perdón, noroeste, ahí, por ahí. Es el puerto de Haifa, ¿no es cierto? O, bueno, eso era lo que era antiguamente Jope. ¿Ya? Jope. De ahí salió, ¿quién salió de Jope? Jonás, muy bien. ¿Ya? Entonces, también el valle de Armagedón, la palabra Armagedón como tal aparece esta única vez en el capítulo 16 de Apocalipsis, pero el valle aparece en toda la escritura. Lo encontramos como el valle del Megiddo, ¿ya? La palabra Megiddo, ¿no es cierto?, es una palabra aramea. También se le llama el valle de Josafat o el valle de la decisión. Esos 4 nombres hacen alusión exactamente a la misma zona geográfica, a
la misma zona geográfica. ¿Ya? Entonces, tenemos que van a ser reunidos estos ejércitos. Si nosotros nos vamos al versículo 13 del capítulo 16, 13 y 14, vamos a ver cómo es que va a empezar a operar esto. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ya, aquí quiero que me pongan atención. Aquí tenemos que empezar nosotros a hacer una integración de todo lo que hemos visto anteriormente. Primero que nada, la batalla de Armagedón propiamente tal no es la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comienza, ustedes recuerdan, en el capítulo 6 de Apocalipsis. Primero sale un jinete en caballo blanco que trae una paz mentirosa, ¿no es cierto?, pero que a poco andar va a comenzar a cabalgar un jinete rojo que la misma Escritura nos dice que es la guerra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a llegar este anticristo trayendo paz, trayendo un supuesto plan para estabilizar el mundo y todo el mundo feliz, pero obviamente al poco tiempo de todas las promesas que el anticristo hizo como buen político, no va a cumplir ninguna. ¿Ya? Y como no va a cumplir ninguna, las naciones se van a empezar a levantar. Recuerden, a esa altura, va a haber una federación de 10 bloques. ¿Se acuerdan cuando vimos los bloques? Estaba el bloque asiático, el bloque de, ¿cómo se llama? De Nueva Zelanda, Australia, esa parte, Oceanía, ¿no es cierto? Hay distintos bloques que ya están de alguna manera esquematizados en la división que se está haciendo del mundo. Nosotros tenemos el Mercosur y todos estos tipos de bloques que en definitiva se unen con fines económicos y cooperativos, ¿no es cierto?, pero que en algún momento van a tener que tener un representante, y ese representante en definitiva es lo que la Biblia llama estos 10 reyes que van a cogobernar inicialmente con el anticristo. Bueno, ahí va a comenzar una guerra entre todas las naciones, o sea, el concepto bélico, el conflicto bélico se va a instalar a poco tiempo de que el anticristo haya fracasado o en definitiva no se hayan cumplido las expectativas que él mismo levantó, y van a comenzar los conflictos. Armagedón lo que va a ser la culminación de esta tercera guerra mundial, ¿ya? De esta tercera guerra mundial. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen esta triada o esta trinidad satánica? El dragón, el anticristo o la bestia y el falso profeta. Envían espíritus engañadores, ¿para qué? Para que todos los ejércitos del mundo, o lo que quede de ellos, se concentren y se dirijan hacia el Valle del Megido. Los ejércitos probablemente no saben el por qué, porque están siendo engañados. ¿Quién sabe qué engaño van a usar? Pero el anticristo lo está haciendo, el falso profeta y Satanás mismo lo están haciendo. ¿Para qué? Porque ellos saben que viene el Señor Jesucristo, entonces los quieren reunir ahí para tener, ¿no es cierto?, cómo oponerse a la segunda venida de Jesús. Ya, recuerden el jinete del caballo rojo, todo lo que se desprende de eso. Por lo tanto, una de las cosas que también nosotros debemos suponer es que lo poco o los pocos recursos que existan en términos generales, ¿no es cierto?, van a ser todos dados o usados con fines bélicos, a ser para mantener soldados, armamento, todo eso, lo que va aún a acrecentar más la crisis que ya vive el resto del planeta. ¿Ya? Entonces, ahí está una foto más cercana de Monte Tabor. Se parece al Cerro Grande. Puede ser sacar una foto. Entonces, todos los ejércitos van a venir de acá probablemente, pero principalmente del mundo oriental asiático. ¿Ya? Ahora, en el capítulo 9 de Apocalipsis, antes de tomar el 19 completo, capítulo 9, versículo 12, hasta el 19. Estos eventos
ocurren al toque de la sexta y séptima trompeta. Recuerden ustedes que se van tocando las trompetas y las consecuencias que van produciendo cada toque de trompeta se va sumando, no es que van terminando, sino que se van sumando. Por lo tanto, el Armagedón está entre la sexta y la séptima trompeta, que a la vez está entre la sexta y la séptima copa de la ira, que se abre en la séptima trompeta. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Pausa. Recuerden que el capítulo 9, si lo recuerdan, ¿no es cierto? Cuando el quinto ángel toca la trompeta, dice que una estrella cae a la tierra, que es Satanás, y viene con las llaves del abismo, y abre el abismo, y salen ejércitos de demonios, ¿no es cierto? Esos ejércitos de demonios no son estos 200 millones. Estos 200 millones pertenecen al segundo ay que vamos a ver, ¿no es cierto? Y los demonios se van a sumar a estos 200 millones. Estos 200 millones son humanos, son ejércitos humanos. No son las huestes demoníacas que salen del abismo. Los que salen del abismo están descritos en los primeros 12 versículos. ¿Estamos? Ya. Ahora sí. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Ya. Entonces aquí tenemos una visión que tiene Juan de la batalla, de la preparación de la batalla. Él dice, yo oí bien, o sea, sí, eran 200 millones, eso fue lo que oí, no estoy loco. ¿Por qué? Porque a ese entonces, en el momento en que Juan está escribiendo, en el año 90 o 95 después de Cristo, la población del mundo se calculaba en no menos de 100 millones de personas. En no menos de 100 millones de personas. Por lo tanto, un ejército de 200 millones era absolutamente impensado dentro de la mente de Juan. Y él comienza a hacer un relato de lo que ve, y dice que ve jinetes, y todas las características que tienen los caballos que montan son totalmente ajenas a la realidad del tipo de jinete o de soldado que veía Juan. Por lo tanto, muchos aquí, yo lo creo, hacen la descripción de carros blindados o de tipo de armamento de esta época o moderno, ¿no es cierto?, que en definitiva es lo que él con los elementos culturales que tenía pudo describir. Habla, ¿no es cierto?, de que los caballos y los jinetes, ¿no es cierto?, estos caballos los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo, azufre. Entonces está hablando de cañones de elementos como el fuego, el azufre, que no eran habituales, ¿cierto? O sea, no solamente no era habitual, sino que no existía este tipo de coraza, ni de caballo, ni de ninguna cuestión al respecto, ¿ya? Entonces dice después que por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Cuáles son esas plagas? El fuego, el humo y el azufre, ¿ya? El fuego, el humo y el azufre. O sea, está hablando de un tipo de guerra, porque no habla ahí, imagínense, no habla de sables, de lanzas, de espadas. Está hablando de elementos que no sabe cómo explicar, más bien los efectos. Entonces, con esa descripción, nosotros comenzamos a analizar el capítulo, la parte del capítulo 19. El versículo 11 dice, el cielo abierto y el caballo, y volvemos al 19, Apocalipsis 19, 11. Dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Recuerden que el capítulo 6 también nos muestra un jinete en un caballo blanco, pero que es el anticristo. El anticristo viene con un arco sin flechas porque viene a traer una supuesta paz de carácter diplomático. Jesús viene en un pie
de guerra concreto. Él dice, ¿no es cierto?, que montaba el caballo y viene a juzgar y a pelear, ¿no es cierto? Viene a juzgar y viene a pelear. Dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, todo el poder estaba en él. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esa sangre de la cual está teñida su ropa no es su sangre, sino que es la sangre de sus enemigos. ¿Cómo lo sabemos esto? Cuando leemos Isaías, capítulo 63, versículos 3, 4 y 6. Isaías, 8 siglos antes de Jesús, ¿no es cierto?, antes de la primera venida de Cristo, describe la misma escena que está escribiendo el apóstol Juan, ¿no es cierto?, casi 9 siglos, porque Juan escribió cerca del final del siglo I. Entonces estamos hablando que está escribiendo exactamente lo mismo. Isaías está escribiendo algo que a 2800 años que estamos nosotros el día de hoy todavía no ocurre. Isaías 63, 3, 4 y 6. ¿He pisado yo solo el lagar? Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Ya, eso es lo que está diciendo entonces cuando dice que venía con, volviendo al 19, está vestido una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esa sangre, vuelvo a insistir, no es su sangre, Jesús ya derramó su sangre. Es la sangre de todos los que mueren producto de esta batalla. Recuerden que la Biblia dice que la sangre, porque este es un valle, se va a elevar casi al nivel del freno de los caballos. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Antigüedades de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, Josefo describe que en la rebelión judía y después los romanos destruyen Jerusalén, los romanos mataron más de 1 millón de judíos, Dice que Jerusalén está en bajada, está así, y dice que eran verdaderos ríos de sangre que traían los cadáveres de los judíos muertos, ¿ya? Ahí la sangre corría. Acá la sangre se estanca o se aconcha. ¿Por qué? Porque es un valle, el valle de Josafat. Entonces, esa sangre es la sangre de los enemigos de Dios, que están siendo derrotados y están siendo eliminados por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. El Verbo de Dios. ¿Dónde más aparece este título para Jesús? En Juan 1.1, ¿no es cierto? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, no un Dios como satánicamente dicen los testigos de Jehová. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Esos ejércitos celestiales están sin duda alguna compuestos por la iglesia, que es aquella que se le entrega este tipo de vestidura, lino finísimo, ¿no es cierto?, y resplandeciente. Los ángeles, porque dice en Mateo que Jesús vendrá con sus santos ángeles, ¿no es cierto? Y seguramente, puede que sí, puede que no, los santos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, resucitados y con cuerpos glorificados, y los santos muertos, decapitados, asesinados durante el tiempo de la tribulación, resucitados y con cuerpo glorificado. La iglesia tiene que sí o sí venir porque el gobierno que se va a establecer en esta tierra es un gobierno que va a ser terrenalmente judaico, pero los que van a cogobernar también con Jesús dice que es la iglesia, ¿ya? Recuerden que Jesús viene a establecer, como lo vamos a ver en el capítulo 20, este ciclo de 1000 años donde va a reinar la justicia, donde va a reinar, verdaderamente se va a cumplir lo que se debió haber cumplido en el jardín del Edén. Dice entonces, pues, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿No es cierto? Las naciones que se reunieron para ir y pelear contra Jesús. Y él, después de la batalla, después que se restablezca en el milenio,
las regirá con vara de hierro, ¿no es cierto? Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Jesús va a gobernar en el milenio con vara de hierro, no con martillo de terciopelo, con vara de hierro. Es decir, su ley va a ser estricta, y cuando lo veamos, ¿no es cierto?, en el tema del milenio, nos vamos a dar cuenta que va a ser así. Pero nosotros no estamos bajo esa ley. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos con cuerpo glorificado. Ahora, en su vestidura y en su muslo tenía escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces el ángel, probablemente Juan vio que no se puso exactamente arriba del sol, en el sol mismo, sino que sobre el sol que se ve, ¿ya? Pero el tema es que hace un llamado a las aves del cielo, carroñeras, para que se preparen porque van a tener un banquete. Le dice el versículo 18: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Esto es devastador porque nos damos cuenta que el anticristo no terminó con ninguna de las, entre comillas, supuestas desigualdades con que todos los gobiernos y políticos del mundo pretenden terminar, ¿no es cierto? Hay libres, hay esclavos, hay poderosos, hay débiles, en fin, todos, grandes, pequeños, jóvenes, viejos, no sabemos, ¿ya? Probablemente a esa altura, por la escasez de gente, exista lo que se dio, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en que hubo una ordenanza por parte de Hitler que cualquier niño, mujer, lo que fuera capaz de empuñar un fusil, tenía que ir a la guerra. ¿Ya? Tenía que ir a la guerra. No creamos que estos ejércitos que van a estar acá van a ser todos 100% profesionales. No, o sea, va a ser gente, aquí dice, todo tipo de gente. Todo tipo de gente. ¿Ya? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Qué ocurre? Nos dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todas, había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, de un lago de fuego que arde con azufre. El anticristo y el falso profeta son tomados y son enviados inmediatamente a su morada eterna, que es este lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? No se sabe a ciencia cierta qué es. Lo que sí se sabe que no es lo mismo que el infierno, que está en el centro de la tierra. Y si va a ser un lugar eterno, tiene que ser un lugar fuera de la tierra, porque al final del milenio, recuerden ustedes, cuando venga la Nueva Jerusalén, este planeta va a ser, ahí sí, destruido por Dios. ¿No es cierto? Y entonces, este lago de fuego es un lugar de tormento eterno que va a permanecer por toda la eternidad y que es inaugurada sus instalaciones por este falso profeta y el anticristo. ¿Ya? Entonces, la batalla de Armagedón, por supuesto, termina y dice... Y los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Entonces, el final de esta batalla es que muere todos aquellos que se levantaron en contra de él, del Señor. Y por eso es que la espada que sale de la boca de Jesús, por cierto, la Biblia dice que la espada de Dios es su palabra, ¿no es cierto? Pero entendemos también que tiene que haber una espada literal que use Jesús. ¿Por qué? Porque hay derramamiento de sangre, hay muerte. No sé si hace una espada láser o alguna cosa, pero con algo va a pasar. ¿Ya? Con algo va a pasar. Ese es el final del capítulo 19. Esa batalla. ¿Ya? Esa batalla. Entonces, Armagedón es la culminación de esta tercera guerra mundial que comienza a desarrollarse a partir del cabalgar del jinete rojo que está en el Apocalipsis 6, el segundo jinete que sale de estos cuatro. El primero es el blanco, después viene el rojo, después viene el
El día de hoy vamos a terminar el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que hemos estado analizando hace ya bastante tiempo. Todo estaba enmarcado dentro de un concepto cultural de la boda judía. El novio es Jesús, la novia es la iglesia. Y cuando hablamos nosotros, de la boda, estábamos hablando principalmente o casi exclusivamente de la ceremonia íntima que en el judaísmo se practicaba cuando el rabino sellaba la unión, ¿no es cierto? Y normalmente estaban solamente los padres del novio y de la novia. Sin embargo, la cena de las bodas ya estamos hablando de que era la celebración de esto, que podía durar 1 o más días dependiendo de los recursos de los novios. Y esa cena estaban los invitados, ¿no es cierto? Y dijimos que los invitados, según la Escritura, son todos los santos del Antiguo Testamento, más todos los santos. Y nos están quedando 3 capítulos para finalizar el estudio sistemático de este libro. Ahora, recordar siempre que la importancia de este libro es una importancia para nosotros en el sentido de gratitud principalmente a Dios por causa de qué o de qué hemos sido librados. Más adelante va a decir, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, que somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva uno de los beneficios de esa primera resurrección es no pasar por este periodo de 7 años que le espera al mundo. Por lo tanto, esto es lo que nos tiene que impulsar también a vivir vidas que santificadas en el Señor, por varias razones. La primera de ellas es porque se había completado el círculo de la salvación, se había instaurado la justicia plena y porque el dominio de Dios nuestro Señor se ha concretado en su totalidad. Recuerden que hasta hoy, ¿no es cierto?, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, dice que tiene un dominio sobre la potestad del aire, por supuesto que es un dominio limitado, es un dominio delegado, pero tiene un dominio. En este instante o en este momento, ¿no es cierto?, Dios va a tomar el control de todo y, por supuesto, porque ha llegado este evento maravilloso que son las bodas del Cordero. Y dijimos que esta cena de las bodas, que es la segunda parte o la segunda sección de estudio, por supuesto que centradas en su voluntad, con capacidad de servir, y como lo dije el domingo también, tenemos una sola vida para servirle al Señor en este plano, en esta tierra, ¿no es cierto? La vida eterna será otra etapa y la mejor forma de invertirla o de gastarla, como dice también la Escritura, es siendo fiel al Señor en el lugar donde Él nos ha puesto, en el lugar donde Él nos ha puesto. ¿Estamos? Capítulo 19, última sección. Recordamos brevemente, ¿no es cierto?, que este capítulo 19 lo dividimos en 3 partes. Primero, las alabanzas en el cielo. Había una alegría muy grande en el cielo, un gozo gigantesco.